Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, me parece años que no nos vemos. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Hola, Vero, Claro, Alimar, Patricia, Marta, Nanita, Mirna, Jessica, Storniolo. ¿Cómo les va? ¿Me escucha bien? Hola, ¿todo bien? Qué bueno. Sabrina. Hola, Diana Bella. Sí, se escucha muy bien. Gracias, Alimar. Wow, hace tanto tiempo que no salgo desde aquí que los extrañaba. Qué bueno tenerlos aquí, qué bueno volver a accionar, ¿no? Este año nos invita a una mayor acción. Hola Sabrina, hola Alejandro, hola Vanessa. Un poco de miedo de que mañana empiezo a dar clases. No, el miedo no. El miedo es un amigo que nos dice que estamos vivos, ¿no? Nos hace esas mariposas en la barriguita que nos indica que estamos ahí, ¿no? Uy, qué bueno desde México. Amo México, amo. Gracias a todos. Joe, Citanor, Oliva, estos nombres, ¿no? Daniel, Daniela, Carl. Bueno, hola a todos, hola. Qué lindo poder sentirlos ahí, saber que están ahí, que nos acompañan. Empezamos con los live. Bueno, ya estuvimos varios live, no desde mi cuenta, pero es lo mismo. Los pudieron ver, están todos ya, estamos al día con todos los live que hicimos. Todos nos invitan a revisarnos, a mirarnos un poquito más. Gracias desde Mendoza. Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias por estar ahí, por acompañarme. Si los leo, no puedo conectar. Y yo sé que va a ser mucho más fructífero si conecto con eso mayor, si nos entregamos todos, ustedes también, a ese campo mayor que nos tiene reservado algo hoy. Hoy tenemos un live con Monay, no sé si está por ahí, no la vi. Ah, sí, ahí está. Muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con eso que cada uno de nosotros llama o considera a Dios. Ahí estoy. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida, buen día, maravilloso día, hermoso encuentro. Hermoso, hermoso. Gracias por invitarme. Así que ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se ve bien? ¿Vos? Ah, bien. Yo te veo perfecto, lo que siento es, Perfecto. para nosotros, no sé cómo lo escuchan los A demás, ver. con mucho, como ¿Eco? si hubiera un frito. No, eco no, Ah, como frito. No sé a si ver, soy pero yo entonces o todos. me voy a sacar, a ver. Por ahí es mejor, ¿se escucha mejor en auriculares? A ver, probemos. Bueno, me voy a acercar un poquito, espera, voy a poner un poquito más también para que se... A ver ahí. Perfecto. Bueno, ahí Bueno, estamos. aquí estamos, finalmente estamos. Hoy en un tema, bueno, raro, digo yo, ¿no? Porque para muchos algo simple y para otros, como digo yo, ¿qué dicen, no? Bueno, Munay, ¿qué es esto de hablando con Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo hablo con Dios? ¿Eso solamente vos? Yo no puedo, podemos todos. A ver, contanos esto de poder decir hablando con Dios. A ver. Bueno, a ver, el título de mi libro se llama Habla con Dios, que bueno, en definitiva, hablando, y ya voy a empezar con un tema que también bastante controversial porque es un mensaje que recibo en un momento determinado de una paciente, yo soy psicóloga, y una paciente mía que había fallecido se me presenta, ¿no? A través del pensamiento, de una manera
muy natural, o sea, no es que nada fantasmagórico ni nada esotérico, sino que la conexión más telepática, más de la mente expandida, se me presenta en determinado momento y me da un mensaje acerca de una de las preguntas que yo tenía de qué es lo que pasaba cuando uno ya estaba del otro lado del velo. Yo tenía la fantasía de que cuando uno moría tenía las respuestas de todo y de todos, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento yo le pido ayuda en una de las tantas crisis existenciales que todos seres humanos, todo humano tenemos, pensando de que ella podía tener esas respuestas que yo necesitaba. Y ella, muy amorosamente, me da un mensaje y se despide diciéndome que si quisiera saber más, que hable con Dios. Y se despide 3 veces y me repite 3 veces el mensaje: habla con Dios, habla con Él, de 3 maneras como muy contundente. Y a partir de ahí surgió una conversación de ida y vuelta con Dios, con la divinidad. O sea, hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Lo que pasa es que siempre asociamos Dios con religión, con dogma, y Dios es mucho más que eso, ¿no? O sea, de hecho, si lo quisiéramos definir, claro, no hay palabra humana que lo pudiera definir. De ahí el famoso Dios es, yo soy, ¿no? O sea, es como cualquier atributo ya lo estaríamos humanizando, pero también es lógico porque como seres humanos queremos comprender un poco ese misterio, aunque sea algo, porque fíjate que una de los mensajes y de las enseñanzas universales también es que fuimos creados a imagen y semejanza, creados. Entonces claro, la pregunta que también tenía era cómo entonces somos, cómo somos a su vez como espejo de Él. Claro, pero acá es maravilloso lo que acaba de decir, todo el mundo escuchó esto. Somos creados imagen y semejanza. Una cosa es escuchar y otra cosa muy distinta es comprender y otra más aún sentirte, ¿no? Para vos, evidentemente, o para muchos esto es normal, pero queremos que aquellos que no pueden acceder a ese conversar o ese hablar o ese charlar o el tema que le quieras poner con Dios. Que Dios sos vos, en definitiva, ¿no? Vos mencionaste recién algo que es clave, ¿no? Cuando alguien me pregunta o cómo puede abrirse esa experiencia, es justamente empezar por ahí, por tener la experiencia, por la experiencia de sentir a Dios o sentir el amor o sentir nuestra esencia. O sea, cuando vamos hacia adentro, a través de una meditación, una respiración o simplemente el aquietarnos, o a veces también las crisis o las angustias que nos conectan con ese estado que no nos podemos escapar de nosotros mismos, por lo menos, y mucho más en estos tiempos en donde la pandemia de alguna manera invitó, para decirlo sutilmente, a que cada uno esté consigo mismo, ¿no? En ese famoso encierro y aislamiento. Pero en realidad eso hizo, ¿no? No es que nos invitó. Lo digo amorosamente, ¿no? Porque sí, pero... yo sé que vos además te he escuchado en muchos vivos y tu lenguaje, tu forma de traducir, o sea, por ejemplo, el famoso enojo con papá y mamá, vos decís, no hay nada que juzgar, hay que amar, aceptar, y también hablas de ni siquiera perdonar en el término de culpa y castigo. O sea, me parece sumamente importante cuando uno puede mostrar desde esa perspectiva, porque la invitación abre a que uno pueda elegir sí o no, ¿no? Aunque en realidad con todo lo que pasó fue más una obligación que otra cosa, sí. pero o aprenden. Así, se aprende. Fue una invitación así estilo como hacían nuestros padres, ¿no? Estudiás. Sí, y cuando se le preguntaba por qué, porque lo digo yo, ¿no? O sea, ni siquiera había explicación. Bueno. Claro. Así que digamos que las crisis son las mejores oportunidades porque se te caen las estructuras, uno se queda sin preguntas, o mejor dicho al revés, con un montón de preguntas y sin respuestas. Entonces, obligatoriamente uno se conecta con algo que está ahí y que cada uno le va a poner el nombre que quiera. Yo me acuerdo que mi analista en su momento una vez me hizo un comentario, cuando a mí me llamaba la atención la gente que no creía en nada o que creía que todo se terminaba acá, porque yo decía, ¿cómo pueden vivir con esa creencia, no? O sea, ¿cómo se sostienen frente a la incertidumbre, al caos, a ese misterio?
y él me dijo una frase así como, en la trinchera no existen ateos, ¿no? O sea, ahí donde estás al borde de la vida y la muerte, o hay una situación terminal, aparecen los ángeles, Dios, la Virgen y Sí. todos los santos. Así que la verdad es que conectarse con lo más profundo de uno, ir hacia adentro, abrir una pregunta ya nos abre a esa experiencia. Y después Ah, obviamente va a depender cuán cerrado o abierto esté ese corazón, cuánto dolor haya, ¿no? Porque todo lo que vos hablás del proceso de sanación también nos va acercando a esa experiencia del amor, que en definitiva es Dios, ¿no? Dios, divinidad, amor, inteligencia. También podemos pensar de vacuidad, vacío, o sea, hay muchas formas de llamar a eso que está ahí, ¿no? Y que uno en algún momento, tarde o temprano, lo siente. Yo a veces juego con esta pregunta, mirá, ¿no? Porque mi parte racional también siempre jugaba con la lógica deductiva, ¿no? O sea, como si no existe, o muy también al filósofo René Descartes, que él dudaba de todo para llegar a la primera verdad absoluta, que fue que Dios existe. Yo digo, bueno, a ver, el cuerpo humano, ¿no? Que es una biología pero de altísima perfecta. complejidad, perfecta. Yo siempre le pregunto algo a alguien o me pregunto a mí, ¿quién está en este momento dándole la orden a tu corazón para que bombee sangre o a tus pulmones para que respiren o al funcionamiento que tiene cada célula, que es complejísima, ¿no? La mitocondria, todo el intercambio de oxígeno, de nutrientes, cada sistema que tiene que actuar al unísono con todo el conjunto, o sea, ninguno de nosotros está diciendo nada ni está haciendo nada en el sentido de nuestra voluntad, porque funciona per se. Y esa inteligencia de cada minúscula partecita de nuestra biología o de nuestro mundo subatómico, y bueno, si eso no hay algo ahí de la inteligencia y del misterio, eh, Más, ¿no? Vos lo hacés con esa comparación. Algo aún, porque esto estamos ya tan acostumbrados a esto que perdimos eso, perdimos la capacidad de ver a Dios en esto, porque estamos acostumbrados. Pero cuando uno se detiene, lo mismo que el nacimiento, ahora fíjate en una cosa llamada semilla, que es minúscula, no tiene forma, la agarro, la pongo en algo llamado tierra y tengo un árbol. Y yo no hice nada. O sea, claro. ahí es todavía como más, si querés, es como yo lo hago ver como es como que, viste, más choqueante, porque estamos acostumbrados a esto. Estamos tan mal acostumbrados que le perdimos el valor, ¿no? Y cuando te escucho esto, súper interesante de cómo llegar a Dios, creo que nadie llega a Dios si no abre el corazón. Y a veces Claro, por eso es el caos, nos hace abrir el corazón, o el haber resignificado la historia con mamá y papá, cualquiera de las dos. Por eso cuando alguien te parte, o sea, que te partan el corazón, si bien es muy doloroso, pero es la mejor posibilidad de justamente ver qué hay ahí adentro con nuestras emociones, nuestros miedos. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que nuestra cultura occidental, y bueno, también hay que ver dónde uno se crió o el entorno, o también la conexión que ya trae con el ser o con el alma, pero de alguna manera la sociedad de consumo es no pienses, no sientas, ¿no? Tomate esta pastillita para ser feliz o comprate tal cosa y olvídate. De hecho, hay mucha gente que le asusta ver a alguien que se emociona porque cree que no te pongas mal. Pero si la tristeza te permite duelar un proceso, despedir a alguien o despedir una etapa, hay una frase que dice, ¿no? La tristeza abre el corazón y expande la conciencia, nos conecta con la sabiduría. Si venimos a experimentar, ¿cómo no vamos a sentir todo ese bagaje emocional, incluyendo la ira, el enojo, la alegría, la tristeza, el amor, el desamor? Tenemos la experiencia. El tema es abrir la pregunta cuando nos sentimos de la manera que no nos queremos sentir, de para qué estoy viviendo esto, o qué experiencia me está trayendo sentir esto, ¿no? Y abrir ahí la Claro, pregunta a Dios. claro, pero acordate que venimos de siglos de tres palabras. Cállate, no hables, no llores y no digas. Entonces sacarse esto encima no es tan fácil.
Es No. posible, se hace, es maravilloso, pero es como yo digo, ese es nuestro talón de Aquiles. Y la gente, por estas cosas, viste que no aguanta que el otro lo haga. No llores más, no llores más. Y así en vez de ayudar al otro a hacer el proceso, le cortamos el proceso. Yo digo que cuando está la torta subiendo, le apagamos el horno. Y así nos entrenaron, pero ya no más esto, ¿no? Que vos decís, acompañarte en tu proceso. Pero eso me hace Sí, también mal a mí. claro, porque tal cual lo que decís, ¿no? Cuando alguien se asusta frente a la angustia o el dolor del otro es porque no está no ha experimentado sus propios dolores, o sea, porque ahí también tiene una coraza o sus mecanismos de defensa que le asusta el dolor ajeno, porque no sabe qué hacer con eso, porque también es cierto que recién ahora en otros países y también aquí en algunos centros educativos se le está enseñando al niño desde pequeño a gestionar las emociones, a ponerle nombre, a experimentarlas, a no asustarse. Y en definitiva, volviendo a la pregunta inicial de cómo hablar con Dios o cómo conversar o cómo abrir esa experiencia, bueno, la pregunta es clave, ¿no? Abrir una pregunta, ¿qué me pasa? O preguntarle a Dios o incluso querer conocerlo en cuanto a que se nos manifieste, a que se nos presente. La palabra que está en la Biblia, ¿no? En una de las primeras inicios habla de, antes que todo comenzara ya existía la palabra era Dios y estaba en Dios, y menciona a la palabra logos como esa capacidad de crear y manifestar. Así que si alguien quiere conocer a Dios o experimentar a Dios o abrir esa conversación de ida y vuelta, o sea, que Dios le hable, que empiece, que inicie la conversación, que abra la pregunta, que lo invite a su vida, ¿no? A su intimidad también, porque es una experiencia muy íntima. Yo recién ahora, que es la segunda publicación que se va a hacer del libro, la primera se hizo en el 2012 por Vergara, y ahora en marzo ya se publica a través de Sirio. Recién ahora voy a hablar del libro y de la experiencia que también me llevó, porque imagínate que yo como psicóloga, psicoanalista, más científica, más investigadora, vivía todo eso en silencio, o sea, no lo negaba, por supuesto que no, pero tampoco lo compartía, porque primero Claro. porque era una experiencia muy íntima y segundo porque entiendo que toca un punto muy crítico del ser humano, de sus creencias, de lo que quiere defender. Las religiones también imponen ciertos Oh, paradigmas claro. y muchas veces esclavizan también, ¿no? Con la culpa y el castigo. Y la verdad es que si usemos la lógica deductiva, ¿no? Si Dios es amor, si nos dicen que Dios es amor, el amor no castiga, tampoco premia, ¿no? Esa cosa de poner a Dios que me va a premiar, si Dios quiere, es un Dios subjetivo, ¿no? Y además cada vez que me decían, bueno, si Dios quiere, yo me preguntaba, bueno, pero ¿y cómo voy a saber si quiere? O sea, ¿cómo? Esto cuando esto, hay dos cosas, ¿no? Si Dios quiere, ahora que te escucho, una vez que yo dije, ¿y si Dios quiere? Y la respuesta fue, si yo quiero. Bien, Porque si bien, tenemos, pero fue así, ¿viste? Pero porque es conductual, porque era, como lo dijiste recién, era una manera de mantenernos en la manada, con el miedo, el Dios castigador. Y Dios no es castigador. Y esto que me encantó, que a veces la gente dice, pero eso es con vos. Pero si vos no le abrís la puerta, nadie puede venir. claro, Sobre todo claro, con un principio tan maravilloso que fue que nos dieron el libre albedrío. Entonces, claro. también esto que acabas de decir, la gente, viste, cuando uno tiene estas cosas, el otro dice, pero yo quiero ser como vos. Abrí la puerta, ¿no? Por esta misma razón. Abrir la puerta es esto, ¿no? Abrir el corazón, preguntarle, Hay rendite a lo mayor, me parece también, ¿no? algunos de los A ver, mensajes, bueno, el libro Habla con Dios fueron mensajes canalizados, o sea, de tanto buscar a Dios, obviamente yo, si bien la experiencia la tenía naturalmente, ¿no? Desde niña, pero el querer comprenderlo en cuanto ya, no solo sentirlo, sino también, bueno,
¿cómo funciona la mente de Dios? O sea, si realmente fuimos creados por esa inteligencia, yo, digamos, investigando la psiquis humana, quería conocer esa otra psiquis, digamos, cómo funciona ese sistema operativo, qué participación tiene, o sea, qué hace él frente al horror, frente al drama, frente a la injusticia, ¿no? O sea, ¿por qué permite lo que permite, si es que lo permite? O sea, todas esas preguntas me llevaron durante años a investigar, a leer, a viajar. Me la pasaba escribiendo la información que también iba recibiendo a través de lo que se llama telepatía, que es, digamos, estar abierto a recibir esa información. Yo escribía, por supuesto, porque no lo podía compartir con nadie y porque era mucha información, pero bueno, cuando finalmente la experiencia me encuentra, o sea, la verdad es que jamás imaginé que iba a vivir la experiencia de que Dios me dictara lo que fue mi primer libro, porque tampoco sabía que iba a ser un libro. Yo escribía la información que recibía. Y uno de los mensajes, el título se lo ponía yo, una vez que recibía la información, yo le ponía el título para resumir la idea. Hay uno que se llama La voluntad de Dios, ¿no? Y lo primero porque una de las preguntas, de las tantas preguntas que me hacía era, ¿cómo participaba Dios, ¿no? en la vida de cada ser humano, ¿no? ¿Hasta dónde interfería o permitía o no permitía? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿No? Y lo que claro, lo que se explicó en ese mensaje es un poco lo que acabas de decir, que la voluntad de Dios ya fue hecha en el sentido de que ya fuimos creados a su imagen y semejanza. O sea que desde ahí ya está cumplida, ¿no? la voluntad de él o de ella o de eso, y que en definitiva, más allá de la experiencia que vengamos a vivir aquí, vamos a volver a la fuente. O sea que la vida eterna, nuestra infinitud en cuanto a ser, y no es que dejamos de existir porque no nos vamos de este plano, pero sí es cierto que si lo invitamos, como recién acabas de decir, a tenerlo más presente en nuestra vida, de la manera que va a intervenir, por decirlo así, o participar, es en ayudarnos en nuestros procesos a obtener más sabiduría, más comprensión. Yo siempre pedía claridad mental, ¿no? Cuando vivía situaciones muy límites, porque pedirle que me saque la angustia o que me saque el dolor no funcionaba, ¿no? O sea, cuando lo hacía, o sea, eso seguía estando. Pero entonces sí le pedía que me ayudara a comprender por qué y para qué estaba viviendo las cosas que vivía. Y ahí sí se abría una experiencia de comprender los procesos, que después uno lo puede escuchar en las terapias como las constelaciones. O sea, toda esa información yo la recibía directamente, claro, con las que a mí me servía, por supuesto, para comprender. Y después, cuando me entero que lo que estaba escribiendo iba a ser un libro, fue por entender de que las experiencias son universales. O sea, nadie se escapa del dolor, del abandono, de la muerte, de la soledad, de la frustración, de la alegría también, o sea, por más que uno ve que el otro aparenta ser feliz por la selfie o por la foto o por lo que muestra, en el fondo todos pasamos por las experiencias universales en diferentes momentos y de diferente manera, y por ende las respuestas también tienen que ser útiles para todos, ¿no? Es como un parque de diversión, vamos a pasar por todos los juegos, pero como igual que un parque de diversión, cada uno de nosotros va a subirse a esa emoción con las herramientas que tenga y con esa posición, ¿no? Desde el miedo que nos va a hacer la víctima, ¿no? O desde ese, creo Dios. Bueno, ya lo dijo Edison, no, ¿cómo fue? No fue Edison, divino que dijo, puedes vivir como que todo es un milagro, puedes vivir... Einstein, es mi favorito, porque la pregunta, claro. Cuando dijiste así, la pregunta de quiero saber lo que piensa Dios, lo demás son detalles, dije, esa pregunta fue mi leitmotiv para tomarme un avión e irme a otra punta del planeta, o para, o sea, yo vivía investigando, ¿no? Y realmente era algo que no sabía si lo iba a descubrir o no, pero no podía no hacerlo, ¿no? Entonces, a medida que fueron surgiendo esos... Bueno, también es una frase de Einstein que dice que un descubrimiento es el cruce entre un accidente y una mente preparada. O sea, cuando viví esas experiencias realmente no podía más que agradecer, porque pensando de que tal vez nunca obtuviera respuestas o me quedara, porque obviamente algunas personas que sabían que investigaba lo que fuera, bueno,
por supuesto más de una me ha juzgado, por empezar mi familia, o sea que me dedicaron a otra cosa. Bueno, pero justamente, pero ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que es lo que ahora ya es la sistémica. Esa familia que te juzgaba era la fuerza para controlar. Necesitamos la polaridad. Si te hubiesen dicho, No, sí, mi amor, contá con esto, no hubiese llegado no, ni a jardín de no, infantes. tal cual, son Esa los es la mejores magia. Son la son los mejor. O mejores. sea, Porque si ese, adentro, claro, si en los que esperás que más te aprueben, porque claro, uno espera, obviamente el niño va creciendo en un entorno que es lo que tiene más a mano. Si los que esperás que te aprueben, te reconozcan, son los que más te juzgan, te critican, se burlan, entonces bueno, genial, porque si podés, tenés como el entrenamiento claro. de entrada, ¿no? Yo pienso como Crecer, crecer, gimnasio, crecer, estás y creciendo. sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Obviamente uno, digamos, duele esa parte de esas experiencias que uno quiere compartir también con la gente que uno quiere, ¿no? Porque todas estas experiencias y todos estos mensajes en definitiva es para que cada uno pueda tener más herramientas, contar nada más y nada menos con la divinidad para resolver problemas, para manifestar deseos, o sea, para llevarlo a la vida cotidiana, no para rezar y ir a la iglesia como una cuestión solamente dogmática, ¿no? O sea, cada uno, o sea, que cada uno siga, por supuesto, con sus creencias, pero invitarlo a que pueda abrirse a una experiencia más íntima y que cada uno lo haga a su manera también, ¿no? O sea, vos dijiste algo hace un ratito que Dios, la divinidad, hace muy poco digamos, el mensaje que recibí para empezar a transmitir es que a partir de ahora, en especial a partir del 2020, ya la experiencia de Dios tiene que ser una experiencia desde este famoso yo soy, o sea, ya no pensarlo como algo que está afuera y como algo que me va a dar, sino que soy yo siendo eso. Al principio sí, es necesario ponerlo como en un lugar para empezar a comprender, ¿no? O sea, es como necesario pensarlo afuera o como algo más poderoso que yo, porque de hecho tiene obviamente otra expansión, pero a medida que nos vamos conectando y vamos haciendo más íntima esa experiencia, podemos empezar a responsabilizarnos un poco más de, bueno, si yo soy Dios en acción, tengo que empezar a hacer desde esa imagen y semejanza, para lo cual una clave, digamos, o sea, o una herramienta que sirve como guía es pensar a Dios desde la ley del amor y desde los atributos del ser. Porque también es cierto que, mira, una de las cosas que a mí me da vuelta en la cabeza todo el tiempo es, bueno, si yo soy Dios, o si yo fui creada a su imagen y semejanza, ¿cómo soy? O sea, ¿cómo es eso, digamos, no? Sí, es amor, eso nos hablan de inteligencia infinita, de eternidad, de omnipresencia, de omnipotencia, está todo bien, esas son las características. Pero Pero como ¿cómo soy puedo yo. ser humano? ¿Cómo trabajo a lo humano? ¿Y cómo soy Dios manifiesto? O sea, porque siempre mi pregunta desde chica era, ¿cómo sería Dios? Mirá mi pregunta, ¿no? Muy A humana. ¿Cómo ver, sería metiéndose en mi cuerpo, viviendo los quilombos que por ahí estaba viviendo, que no sabía cómo resolverlos? Eso, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿No? Siempre pensaba eso. Se supone que lo resolvería rápidamente y vería más posibilidades de las que yo veía. Y la verdad es que uno de los descubrimientos de mis investigaciones es cómo funciona esa mente expandida que trasciende los límites de la mente humana, o sea, del aparato psíquico que describió Freud. Fíjate qué paradójico, porque la puerta que une ese aparato psíquico a esa mente universal es el inconsciente. O sea, ahí hay una puerta, por eso hacer consciente lo inconsciente, conocer lo que hay adentro de uno en cuanto a la sombra que Jung mencionaba como los dolores más fuertes. claro. Y Bueno, perdón, fíjate que acá cuando hablas de esto, se hace más fácil verlo en los pueblos originarios. Para Freud fue todo un descubrimiento y los pueblos originarios, desde que el mundo es mundo, pueden, pueden no, se saben parte de esa fuente. O sea, porque ellos claro, ya, bueno, ahí está. O sea, en el origen nunca hubo separación. Se tal saben cual, parte de esa fuente. O sea, tal como cual. dice Curso de Milagros o esto, ¿no? Un poco, Hellinger dice, somos el espíritu, el pensamiento del espíritu pensado. Ya está. Ahora, con esto que te di, haz lo que quieras. Ahí entra el libre albedrío.
Estamos en la mente de Dios, estamos en la mente de Dios, por eso. Y lo del libre albedrío es un tema ese, ¿viste? Yo no, todavía, claro, porque uno cree que tiene libre albedrío, ¿no? O sea, bueno, de hecho, con todo lo que vos transmitís de las constelaciones, uno ve que cree que es libre pensador, libre... No. Pero ahí está. Ahora bien, mirá pero está bien, dale, vení. No, mirá qué paradójico, que cuando uno se puede liberar de todo eso, ¿no? De lo generacional, de los mandatos, pero que están en el inconsciente, por eso hay que ir, o sea, ahí a fondo, cuando uno ya realmente trascendió eso en cuanto que lo integró, lo aceptó, y ahí sí se hizo la pregunta, bueno, ¿yo qué quiero? ¿No? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el servicio? Claro, cuando uno se va conectando con el ser, se va conectando con Dios, porque el ser es justamente esa extensión o esa partecita individual de ese espíritu universal. Entonces, ahí sí uno empieza intuitivamente, también investigando, pero la intuición ya te va dando a través de la sensación una información. Uno empieza a conectar con los atributos del ser, ¿no? Y acá esto es muy importante, a mí me dio mucha claridad porque es como una brújula, como una especie de listado, ¿no? Entonces, los atributos del ser son, entre otros, el amor, la bondad, la expansión, la creatividad, la ecuanimidad, la invulnerabilidad, la inteligencia infinita, la sabiduría, o sea, tenés como un listado de características que no te digo todas, porque bueno, cada uno también de acuerdo a su proceso se va conectando con algún aspecto en particular. Claro, pero están, no es que no existen, las tengo. Claro, porque además son las características del ser. Un curso de milagro dice, no busques el amor, busca los obstáculos que pusiste frente a él, porque ya somos el amor, pero claro, tenemos que primero sacar esos obstáculos. Entonces, una manera a medida que nos conectamos, ahí va, a medida que somos libres, ¿sí? Nos vamos liberando y nos vamos conectando con el ser, nos vamos conectando con estos atributos, o sea que nos empezamos a comportar, a pensar y a sentir de esa manera, y ahí tampoco hay libre albedrío. Y te explico por qué. Porque cuando estás conectado con la verdad, con el amor, no hay opción de mentir, de robar, de hacerle mal a nadie. O sea, no tenés dos opciones, tenés una. O sea, cuando estás, entre comillas, a nivel inconsciente viviendo, tenés una, que es repetición inconsciente. Cuando ya despertás en conciencia y te conectás con el ser, por ende también con lo divino, aunque no lo llames así, te conectás con el ser, también tenés una opción, ser. ¿Y el ser qué es? Amor, bondad, creatividad. O sea, no hay otra, no hay un plan B u otro camino. Entonces, a alguien que es honesto no se le ocurre mentir, no se le ocurre traicionar. O sea, no está esa posibilidad. Por eso los niños que están naciendo o están estos seres que están viniendo al planeta con una información, ya vienen con esa información bajo la ley del amor. Por eso... no tienen ya un pensamiento dual en donde es blanco o negro, no hay que proteger la naturaleza, no hay otra opción. O sea, hay niños que te dicen esto es así, esto es así. Claro, bueno, eso es así. Uno de los niños, yo sé que vos hablás mucho de todos estos niños que la gente los mira como que están todos locos. Los Asperger no saben mentir, por ejemplo, ¿no? Los niños Asperger que los queremos que tomen la pastillita para que sepan mentir. Sagrada humanidad, ¿no? Este chico es muy honesto, es que esto es lo que hay que ser. Entonces, a mí los Asperger, yo trabajé ya con 2 o 3 también Asperger los autistas también están conectados con otras dimensiones con otra sabiduría, y los autistas, por ejemplo, te están percibiendo con otras partes del cuerpo. O sea, que no te miren con los ojos no significa que no te estén mirando. Yo entrené niños en lo que es la visión extraocular y se los entrena, o sea, se le pone 3 vendas en los ojos y primero activan la intuición, pero después literalmente te leen un libro sin los ojos, te lo leen, o sea, te pasan la mano o te pueden... Y algo que uno lo ve como de ciencia ficción, no, son esos poderes psíquicos conectados con el espíritu, conectados con esa mente que trasciende los límites de lo que nos contaron, ¿no? De la linealidad humana. Por eso es importante también vivir la experiencia de Dios con todos nuestros cuerpos, porque sentir solamente a Dios, si viviéramos en la naturaleza, como vos decías, ¿no? Los aborígenes australianos o los pueblos más originarios,
como no están conectados con con la tecnología o con la cuestión en cuanto a de la modernidad, por ponerla en una palabra, hablan con el árbol, se conectan con, o sea, saben cuándo va a llover, o sea, tienen una sabiduría, ¿no? Que no necesitan Están en racionalizar. todos, están en todos. Yo me acuerdo Claro. una vez en México, estaba yo con una reunión de un chamán, vino, o sea, esto no me lo contaron, vino un picaflor, y yo no se llama picaflor, pero para nosotros más picaflor, colibrí, se paró acá, viste, y dijo, en tantos minutos va a venir fulano de tal. Y en tantos minutos llegó fulano de tal. Wow. ¿Ok? Que era otro. O sea, pero nosotros hacemos guau porque nosotros estamos pendientes de lo que dice la televisión, lo que dice la radio. No nos entrenaron a lo telepático, a lo intuitivo, porque no es Bueno, conveniente, no es conveniente todo eso. sí, No les igual yo, conviene, sí, no ¿no? era conveniente, ¿no? No era conveniente. No, Por no qué era así. claro, ¿por qué hago esta distinción? Porque mira, uno de los mensajes que recibí en el 2018, que iba a pasar el A ver. 2020, se me describió absolutamente todo lo que iba a pasar. Y ahí también se abre una pregunta, ¿no? Porque entonces uno diría, ¿pero qué? ¿Estaba escrito? No era que lo planificaron o sea, una conspiración. La verdad es que lo que yo aprendí de la información que fui recibiendo y la que también me dio Dios directamente es que la verdad no sé quién creó, o sea, qué hay detrás, no fue algo accidental, obviamente no existen los accidentes en el campo cuántico y en la perfección del universo. Pero ¿qué pasa? Lo que uno juzgaría como malo, ay, qué mal, qué malo, en realidad la perfección no tiene juicio de valor, es perfecto porque encaja para lo que tenía que pasar, o sea, que en el 2020 iba a suceder el famoso apocalipsis en cuanto a la caída de todas las estructuras, todo lo viejo iba a empezar a colapsar, iba a empezar a ponerse descubierto la verdad, que eso iba a pasar, no solo lo recibí yo como información, sino las profecías Sí, mayas, sí, todos. el físico del tiempo, bueno. Y cuando a mí en el 2018 se me describió todo lo que iba a pasar, pero con lujo, no se me dijo que iba a ser un virus, pero se me describió todo el escenario, y después cuando pasó, una de las, una de las tantas cosas que va a empezar a suceder, y que ya está sucediendo, es el despertar de los dones y talentos, el despertar de los poderes psíquicos. Para eso vinieron ese grupo de seres raros llamados índigos, cristal, arcoíris y diamantinos, porque ellos ya tienen un estado de conciencia, o sea, su mente ya funciona naturalmente Claro. así, y es lo que va a empezar a suceder con el resto de las personas. Por eso también el caos y la crisis que las personas van a empezar a vivir es también porque van a empezar a percibir otras cosas, o su mente va a empezar a funcionar de otra manera, y eso que parece lo peor en realidad es lo mejor que le va a empezar a suceder. El tema es que sí, como dijiste hace un ratito, cada uno va a tener que hacerse cargo de su proceso, investigando, conectándose con la naturaleza, escribiendo, haciendo la terapia que más le resuene, pero sí como fundamental abrirse a la experiencia del amor, de Dios, abrirle la pregunta, ¿no? Y a mí me sirvió mucho la escritura, por eso terminé siendo escritora, pero la escritura es muy terapéutico porque es la manera que también uno empieza a hablar con uno mismo. Yo a veces también me grabo, ¿no? O sea, pero quiero decir, hablar con uno, la escritura acompaña, y uno también ahí puede abrir la conversación con Dios, escribiendo como si estuviera hablando, y se van a sorprender, porque sin querer su mano va a empezar a escribir respuestas que no la habían pensado. Bueno, porque justamente ya desde el cerebro, las manos son el holograma del cuerpo, o sea que es la extensión, ¿no? O sea que esto que vos decís, yo no sé si tu don, pero yo he conocido personas que sí tenían el don de escritura, de parar, hasta podían hablar con vos, ¿no? Y, o sea, yo te estoy contando una cosa y está escribiendo otra, ¿no? Y el caso de la niña Inger, que es mexicana, que tuve la oportunidad de conocerla, que hoy debe tener unos 30 y pico de años, no sé si sabés quién es. Yo la he visto estando al lado, leyendo con los pies, ¿ok? De hecho yo hice un live el año pasado con ella. Poner los pies en cualquier revista y poder leerlo. O sea que esto O sea, que, vos lo viste, viste, claro, fuiste testigo. claro, de hecho ella está en las redes, y bueno, ella está más grande. Y esto es lo que hace, expansión. Pero esto lo podemos hacer todos, ahora es más.
Eso no es Claro, y sí exclusivo de alguien. abrirse a la experiencia que cada uno tiene que vivir, porque mira, A yo, ver, por ejemplo, para escribir, si bien siempre escribí y siempre fue la herramienta para conectarme con esos planos, con sí, Jesús también como maestro, con mi ángel, con Dios, pero cuando la previa a escribir Habla con Dios, que yo no sabía, vuelvo a repetirte, que todo ese proceso iba a terminar era en para un libro, algo, sí, claro, sí tuve, por ejemplo, esto que mencionás de la mano, en determinado momento tuve un proceso hasta físico en la mano, sí, que después me informaba que era un recambio, que era como una recalibración a nivel subatómico. ¿Por qué? Porque cuando yo escribía, o sea, lo que se me dictaba a través del pensamiento, la mano prácticamente iba sola y yo iba leyendo lo que iba escribiendo. Era, viste, es más, a veces sí, lloraba sí. porque al ir leyendo iba viendo, porque al principio yo creía que todo eso era un proceso mío, eran respuestas para mí, entonces no podía más que llorar y agradecer, porque una de las preguntas que tuve durante toda mi vida es esto que te decía, bueno, a ver, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de tal cosa? ¿Qué piensa Dios? Pero bajado a la vida cotidiana, ¿qué piensa Dios de este proceso? ¿Para qué me pasó tal cosa? Porque, bueno, y ahí, como iba escribiendo la respuesta, yo lloraba. A lo que voy con esto que te cuento a nivel particular, cada uno también tiene que abrirse a la experiencia que cada uno va a vivir, a la manera que va a recibir lo que tenga que recibir, pero lo Sí. importante, como bien dijiste, es abrirse a recibir, porque hay gente que cree que recibir es algo pasivo, que te llega. No, para recibir uno tiene que accionar, ¿no? O sea, hacerse vulnerable, abrir preguntas, aceptar lo que uno esté viviendo como parte de, bueno, a ver, si me está pasando esto, no lucho con eso, por lo menos abro la pregunta, ¿para qué? ¿Qué hago con esto? ¿No? O sea, y hay un proceso, o sea, recibir también es la consecuencia a algo que uno hizo en la preparación para eso. Y que cada uno A la búsqueda, la ¿no? Vos búsqueda, buscaste. pero ya la búsqueda desde la conciencia de ser un encontrador, porque hay gente que busca y por lo menos tener cierta claridad de lo que quiere encontrar, ¿no? O sea, para mí, viste, encontrar conocer el pensamiento de Dios y la parte de la mente de Dios lo tenía sumamente claro, y era o sea, no había duda de que no había duda de que era eso lo que quería encontrar. Ahora, no sabía si lo iba a encontrar, eso sí, pero no podía. Cuando uno se conecta también con sus pasiones, ya no se puede escapar, ¿no? Se puede hacer el distraído por un tiempo, pero después eso te va a seguir buscando para que hagas lo que ya planificaste también antes de Claro. venir. Por eso lo del libre albedrío, en definitiva, mucho no hay, ¿viste? Pero bueno, Bueno, uno quiere creer que sí, y ahí también se la complica, porque mira, termino con esto y el ejemplo. Una de las grandes angustias existenciales que siempre tuve era si me había equivocado con tal o cual decisión, ¿no? Uy, me equivoqué, no tendría que haber hecho eso. Y otro de los textos canalizados es El único camino. El título es El único camino. Y ahí se me explica que mientras uno cree que elige, ya tu alma había elegido ese camino. Lo que uno por ahí puede llegar a elegir es como la manera en que lo va a vivir, ¿no? O sea, el cómo lo va a vivir. Pero, y yo estoy bueno, de sí, acuerdo, yo estoy de acuerdo con vos, que el libre como muy albedrío es, chiquitín, ¿viste? ¿Vas a seguir sufriendo vas a hacer algo con eso? yo creo Pero que el libre albedrío, obviamente por sistémica y todas las conexiones que yo me la paso diciendo, somos marionetas del árbol, así que cero albedrío. claro, Creo que ahí me... todo el tiempo, somos marionetas del árbol. O sea, no es que lo digo somos marionetas del árbol hasta que queremos dejar de hacerlo. Creo que ahí es donde podría yo, como vos decís, usar. Yo quiero seguir en esto o quiero cambiar. Ahí podría haber un paréntesis del libro albedrío. Pero después el resto es esto, ¿no? Sí, O y como, también si te vas, mira, solamente porque a mí mi mente funciona ya también como desde la multidimensionalidad, y cada cosita me la va mostrando como viste, cuando en una cámara filmadora mostrás todo el tiempo, y bueno, esto que vos decís también, si le das un giro también, es así. Pero si te conectás desde lo que tu alma eligió, porque tu alma eligió ese árbol, porque si no nos por quedamos con que supuesto. soy marioneta, ¿por qué me tocó? No, 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 claro. marioneta en el sentido de que tenemos toda esa información que no nos... Quisimos.
Pero quisimos, claro, Marioneta, porque obviamente quisimos hacer algo con esto. De hecho, los que estamos aquí en el 2020, pedimos por favor, bájennos para hacer algo, ahora que va a haber esta fiesta. Bajamos tantas veces que no hubo fiesta, ahora bájenme que hay fiesta, ¿no? Claro, claro, totalmente. Por eso digo, o sea, la mente multidimensional, que es uno de los de mis grandes descubrimientos, que todavía no empecé a hablar. Voy a empezar a hablar ahora porque recién ahora veo también, seguramente a vos te pasa, percibo la apertura de escuchar estos temas, de escuchar, o por lo menos, bueno, la apertura. Con el 2020 es como que esta invitación también te llevó a, bueno, dale, empezá, viste, a escuchar, abrí también los oídos de qué otra información hay. Pero la mente multidimensional te muestra también todo el tiempo los diferentes planos en los que uno puede percibir la realidad, o sea, desde lo humano tenés una visión, como esta cosa de, uy, ¿por qué me tocó esto? Pues siempre a mí o esta familia, como decías recién. Desde el punto de vista del alma, bueno, si ya hubo una planificación, la pregunta de ¿para qué? ¿Qué hago con esto? Y una vez que uno ya va integrando ese proceso, ya empieza a jugar el juego que a mí siempre me fascinaba, porque yo digo, wow, lo que debe ser Dios en este plano, ¿no? O sea, crearía todo de una manera, o sea, como lo veía como una aventura, jugar ese juego, jugar ese rol. Y una de las cositas que puedo dejar acá a los que están escuchando como recomendación, que también es muy útil para jugar ese juego de manifestación, en el sentido de jugarlo en un lugar lúdico y creativo, es conocer el funcionamiento de las leyes universales, que eso también es muy importante, porque la energía tiene leyes que regulan su funcionamiento y es como jugar un juego jugar a, no sé, al truco y no tenés ni idea lo que vale cada carta, ¿viste? Vas a tener la mejor carta y la vas a tirar y no había que tirarla. Entonces, conocer también el funcionamiento de esas leyes que regulan la creación es muy importante, porque ahí sí uno empieza a probar, de última por ensayo y error, cómo es esto de la ley de atracción, de la manifestación, de la intención, de la oración también, la palabra, mantenernos o sea, lograr en lo posible un estado de coherencia en cuanto a lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Pero el punto clave es convertirse también en ser un observador de uno mismo, ¿no? De observarse, pero sin juzgar. Lo digo así, como bueno, es difícil, pero por lo menos la idea es pero tener eso, claro, pero eso que vos decís para mí es absolutamente fundamental. Yo inventé mi cabra al monte. Entonces, cuando algo no resulta como yo quiero o vuelvo a la repetición, porque no es tan fácil, entonces yo enseguida le digo, y a mí se me fue la cabra al monte. Me río, genero endorfinas. Entonces, en vez de bajar, porque estamos realmente en un parque de diversiones todo es una experiencia. Claro. Y como vos decís, ya el reconocimiento de que volví a hacerlo, ya es cuántico. Claro. ¿No? Acá alguien pregunta... no, perdóname, acá alguien preguntaba un ejemplo de estas leyes. Bueno, el ejemplo, el libro por excelencia, que es muy cortito también, o sea, es muy fácil de leer, es el Kybalión, ¿no? Que ahí están las leyes más importantes. Pero lo importante de las leyes es, volviendo a Einstein, ¿no? Einstein nos dijo que todo es energía. O sea, si todo es energía. Masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Todos son átomos vibrando. Nuestro cuerpo, el dinero, la pareja que queremos, la casa que queremos construir, o sea, todo es energía, átomos. Y la energía tiene una forma, o tiene leyes que regulan ese funcionamiento. Porque la famosa ley de atracción, que es una de las más nombradas, dice de que lo semejante atrae a lo semejante en cuanto a la resonancia, a cómo estamos vibrando. Pero ojo, ahí también, y esto es para otro vivo, porque hay algunos que usan esa ley como una manera muy simplista, ¿no? Entonces dice, bueno, si el otro, a ver, me mintió, entonces ¿qué? ¿Yo soy un mentiroso? No, en la ley del espejo también hay que saber observar. Sí, claro. Lo que me está espejando es que yo soy eso, o que yo tengo un juicio hacia eso, o que tal vez yo me estoy mintiendo a mí diciéndome una cosa por otra. O sea, es como más complejo el tema para pensar, digamos, no es tan claro. O que yo no tengo eso para nada también. También, o sea, claro. La ley del espejo no es exacto. Qué bueno que lo vuelvas a recordar. Porque la primera, yo soy eso. No, tiene como 5 o 6 variantes, claro. Claro, o que yo no tengo nada de eso.
O que Claro. justamente yo no tengo nada, o que tengo mucho, o que yo soy... Claro. Claro, por Bien, eso, qué por bueno eso que lo recordaste. conectarse con ese niño, el niño en un estado de inocencia y de pureza es un investigador nato, viste que te pregunta todo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, uno tiene que jugar el juego de ser ese niño para preguntarse a uno mismo, bueno, a ver, para qué estaré viviendo esto, o por qué quiero tal cosa. Yo sé que es un tema para muchas personas que quieren, viste, como la vida más simple y no pensar, que es difícil, pero yo les pregunto a veces a mis pacientes incluso, ¿no? Digo, mira, sí, a ver, lograr ser feliz, estar en un estado de paz, de armonía, manifestar lo que sea, sí, fácil no es, ¿no? Pero la otra forma de vivir también es difícil, porque también hay un precio a pagar. O sea que no es Es que... cómodo. El otro es cómodo, pero se te hace difícil. Este hay que subir en la Concagua para después tenerlas, ¿no? Lo otro es Ni siquiera cómodo. es cómodo, ni siquiera es cómodo porque o pagan el precio con alguna enfermedad o con alguna Pero inhibición. sigue siendo cómodo. Pero sigue siendo Claro, cómodo porque para acordate que la... está la ganancia de la víctima. Sí, Además sí, está la está... ganancia de la víctima. Claro, Entonces sí, sí. sigue siendo cómodo. Porque en definitiva después algo voy a lograr, ¿no? Que es la parte Claro, buena. la frase, la que más siempre escucho es, oh, pero es difícil. Yo digo, ¿cómo nos inculcaron la idea de que tiene que, Claro. el consumo, ¿no? Que esto, mira, comprate esto, tipo el llame ya. Y pero eso no es la verdad, porque te compraste todo eso y no, o sea, al final, Claro. claro, Bueno, entonces bueno, hay que desterrar la cultura de lo fácil porque no hay que medir las cosas de esa manera, no hay que pensar la vida de esa manera. Y yo siempre dije, bueno, si tengo que pagar un precio, voy a pagar el precio para encontrar la felicidad, aunque obviamente en el camino escuché gente que no, bueno, pero eso olvídate, en este o sea, lo que el otro dice, ¿no? claro, bueno, Pero también al escucharte, perdón, ¿ves? Vos hay una que tengo que pagar un precio. ¿Por qué tenés que pagar un precio? Si es tuyo y lo tenés ahí. No salen esas cabras locas. Te juro que claro, salen. Salen. totalmente, Porque yo soy totalmente, el todo. No tengo por qué pagar ningún precio. Tengo que hacer lo que vine a hacer y claro, expandir lo que en realidad soy. Pero claro. 5.000 años de cultura de no hagan, callate, no sabés para nada. Y si hablabas un poquito diferente, ya eras loca o Sí, loco. Entonces, totalmente. Por ¿no? eso yo no recién, o sea, recién ahora voy a poder empezar a hablar de los mensajes del libro en cuanto a explicarlos, porque en su momento, cuando me entrevistaban como escritora del libro, bueno, sí, hablaba un poco en general, ¿no? De los mensajes, pero ahora ya hay otra apertura y bueno, y además también se me dijo que este era el momento en donde ya iba a poder explicar con más precisión y detalle cómo funciona esa mente que nos conecta con esa mente divina, con esa inteligencia que subyace detrás de todo lo creado, más al detalle. Y por supuesto va a escucharlo aquel que quiera y que esté en esa resonancia y en esa búsqueda. Pero la parte psíquica es muy importante, ¿no? Porque también, y ya para ir terminando, porque acabo de ver ahí al invitado que voy a tener yo ahora en Método Munay en mi vivo, que es astroenergía, que también es muy interesante cuando se une la astrología y la energía de toda esta información del cosmos y del universo. Cuando yo escucho a veces a la gente... no digo criticar, pero poner a la mente como, viste, como salite de la mente, no pienses. Sí, hay una mente lineal, un aparato psíquico bien humano, muy humano, pero después está esa otra mente que, vuelvo a repetir, que Pasión, te abre la claro, puerta a la mente de Dios. O sea, ¿cómo? O sea, absoluto. tenés que integrarlo porque hay un proceso cognitivo, hay un razonamiento que hay que empezar a entrenar en esa conexión con el corazón y con la energía, o sea, con todos nuestros cuerpos, ¿no? Con nuestro cuerpo físico, mental, con nuestros cuerpos más sutiles o energéticos. Así que es un lindo proceso en el sentido como un combo muy interesante cuando uno lo ve de esa manera. Bien, Munay, para que puedas ir a tu Sí. entrevista. Me quiero quedar con esto Bien, que acabas de decir, que hay que entrenarse, como todo en la vida. tal Hay que cual. entrenarse. Uno no se hace bailarín en un día, ni jugador en un día, ni equilibrista en un día. Entonces, esto a ti te llevó un tiempo, vamos a poner un tiempo lineal de tantos, eso no quita que a doña Margarita lo realice en menos tiempo o en mucho más. Pero sí esto, ¿no?
Me quedaría con esto, a ver si lo compartís. Abrirnos a eso mayor, a esa mente mayor, saber que somos una en ella y entrenarse también y darse permiso, ¿sabes? Porque a mí que me pasaba un poco lo que vos contás, durante mucho tiempo yo era la primera que me saboteaba, no, esto no está bien, que no se enteren, que nadie lo sepa, y ahora el 2020 nos puso a todos, nos Bueno, quitó la cadena. se ve que aprendiste, porque cada vez que te veo en un live, una de las cosas que realmente no sé, te lo deben decir, pero te lo digo yo porque siempre que te veo hablando con una fuerza, con una, o sea, con una yo soydad, pero del yo soy con mayúsculas, ¿no? O sea, como que si te has callado, ahora te estás cobrando la No, revancha. Ahora ya no te para nadie. Y la verdad es que es muy útil la información que das, yo te escucho y digo, qué bueno, y además lo explicás de una manera con mucho énfasis, como para que entre la información, y que obviamente a nivel energético todos también tienen que saber que aunque estén escuchando esto y quede ahí dando vuelta, va a tocar el punto que tenga que tocar en el momento de cada uno. Por ahí pasa el absolutamente. tiempo y después se acomoda una ficha, así funciona la mente por asociación libre, se ordena alguna idea o alguna ocurrencia o recordar algo que tal vez lo dijo alguien en algún momento. Así funciona el entramado. Así que yo también te agradezco muchísimo todo, te escucho y es muy como magnético, ¿no? Como un imán en donde tu voz también como con mucha autoridad. Así que gracias también por tu aporte. Un placer, este es el primero, tenés mucho para contarnos, tenemos mucho para intercambiar y estamos, como decimos siempre, al servicio de algo más grande. Sí, Así que que así sea. muchísimas gracias, sí, Gracias, sí. Ea. Muchas Muchísimas gracias. gracias por tu tiempo, gracias. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Un beso y hasta otro momento. Gracias, Adri. Gracias. Te mando un Gracias a abrazo. ustedes gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos también, por haber estado aquí. Fue un momento maravilloso y nada, abrir el corazón y a permitirse. Todo está dado, todo es posible. Los dejo con eso y bendiciones para toda la humanidad, como siempre. Nos vemos mañana. Gracias.